Hola chicos, nuevamente ya estamos por acá. Por favor, si me confirman de que sí estén escuchando para poder continuar con lo que tenemos en el siguiente tema. Perfecto. Entonces, recapitulando un poquito lo que estábamos viendo, si se dieron cuenta, Photoshop nos da muchas opciones en las cuales nosotros podemos estar trabajando simultáneo con otros programas. Por eso es la importancia que nosotros debemos de entender cómo funciona y cuáles son las herramientas adecuadas las cuales podríamos estar utilizando. Para los que se conectaron tarde, haciendo un breve resumen, estuvimos viendo cómo podemos pasar una imagen de un full color tradicional a un solo color de tinta. Que en este caso lo estábamos planteando el panorama como que fuéramos a trabajar en un proceso de impresión tradicional. Por ejemplo, un periódico. Y entonces trabajamos la imagen a un solo color de tinta negro, como que lo fuéramos a imprimir a blanco y negro en un periódico. Después hicimos algunas variantes, la misma imagen, trabajándola a dos colores de tinta. Tintas especiales, lo que comúnmente se conoce como colores Pantone. Y nos dimos cuenta de que estuvimos trabajando en simultáneo con dos programas y lo que hacía en un programa se reflejaba directamente en otro programa, que era Illustrator. Entonces, nos podemos dar cuenta que Photoshop también se incorpora a otros programas para poder ampliar nuestras posibilidades como diseñadores gráficos. Eso en resumen es lo que vimos en la primera hora de clase. Voy a volver a compartir mi pantalla para continuar con el siguiente contenido que tenemos que ver el día de hoy. Por favor, si a alguien no le ha quedado claro algo, me puede escribir o me lo puede decir, que con todo gusto les estaría resolviendo sus dudas. Ya tenemos ahora visualizando la pantalla. Me voy a trasladar yo a lo que es Photoshop y continuamos con el ejemplo que teníamos anteriormente. Muy bien. Ahora veamos una opción. Ya nos dimos cuenta que podemos modificar nuestra imagen a un solo color de tinta. El problema que tenemos por aquí es si yo hago estos procedimientos tal cual como lo hice, pues afecto directamente toda la imagen y yo ya no podría, al momento de que yo guarde el documento, yo ya no podría regresar a los colores. Yo en este caso podría venir de hacer una imagen de blanco y negro a full color porque guardaba el documento, pero no lo cerraba. Entonces, si yo no cierro el documento, pues obviamente puedo regresar a los pasos anteriores. Por eso es de que yo puedo tener la imagen a full color como la tengo ahorita. Pero si yo hubiera hecho el cambio a blanco y negro o a duotono, como lo hice anteriormente, y si vengo yo, salvo y cierro el documento, pues ya no tengo cómo regresar a los colores originales que estábamos trabajando. Entonces, precisamente por eso se dieron cuenta que yo en ningún momento cerré mi fotografía. Para mantener las propiedades originales de la fotografía, solo regresando o deshaciendo los procesos que había hecho anteriormente. Muy bien, pasemos a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero hacer esta imagen a blanco y negro, pero sin perder las propiedades de mi imagen, sino que quisiera tenerlo siempre activa las propiedades? Hay una segunda forma de hacerlo. ¿Se recuerda en la clase anterior que estuvimos viendo en la parte de abajo de mi programa tenemos estos iconos, el cual es tirar a la basura las capas que he hecho, crear una capa nueva, crear un nuevo grupo de capas o una carpeta de capas, pero también vimos capa de relleno o ajuste. Esta opción también me sirve si yo quisiera irme
a modificar el color de mi imagen a un solo color. También, si se recuerdan, también me aparecen aquí lo mismo que tengo en la parte de abajo, también me aparecen mis ajustes en la parte de arriba. Cada uno tiene algunas aplicaciones diferentes, pero generalmente son lo mismo. Muy bien, veamos ahora qué pasa si yo quiero modificar el color de mi imagen sin que realmente sea afectada. Yo lo que pudiera hacer es irme a este espacio o donde tengo estos tres círculos y le doy clic y tengo mezclador de canales, ¿sí? Y automáticamente me dice que como es una imagen en RGB, si se dan cuenta, mantiene siempre las propiedades en las cuales estoy trabajando. Como yo regresé a lo que era desde un principio, donde mi color era RGB, entonces mantiene mis propiedades de color. En este caso es RGB. Para que lo veamos, me voy a ir por acá, lo voy a manejar CMYK. Y si se dan cuenta, automáticamente la misma herramienta pasó de RGB a modo CMYK. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo estamos trabajando para que entendamos el proceso. Y se preguntarán por qué Henry tenía la imagen en RGB cuando lo pasó todo a CMYK. Porque al momento en que yo regresé de los colores de duotono que tenía o escala de grises, yo regresé a la propiedad original de la fotografía cuando era completamente RGB. Por eso me aparecían en estos canales el modo RGB, pero ahorita que cambié en CMYK pasa esto. Muy bien. Aquí podría venir yo y aplicarle en esta opción monocromo y automáticamente toda la imagen se convierte nuevamente en blanco y negro, pero me la pasa en un proceso, eh, por decirlo de algún modo, solo de visualización. Por eso perdemos algunos de la riqueza de fondo que teníamos por acá. Para ir modificando esto, pudiéramos, en este espacio que dice negro, para que lo veamos todos, me estoy acercando en esta parte de aquí, yo podría estar modificando este espacio y automáticamente toda la imagen pudiera estar siendo modificada. A pesar de que estoy visualizando mi imagen en modo escala de grises, puedo ver que nada más es un modo de visualización porque me agregó una capa de modificación de color, la cual yo puedo activar y desactivar, mantener la propiedad de color original, pero tener un efecto o un filtro que la haga verse color negro. Entonces, precisamente por eso es importante saber para qué me va a servir la fotografía, cómo la voy a estar utilizando. Por darles un ejemplo, si yo quiero tener un efecto de fotografía blanco y negro, pero textos en full color, pues este es el proceso adecuado que yo tendría que hacer. O si yo quisiera tener aquí algunos detalles en los cuales se viera el color de la imagen, o sea, para mantener siempre procesos RGB y tener los colores, pues también podría ser esta opción. Hagamos de cuenta que a mí me interesaría, por darles un ejemplo, ver el cuadro a colores que tenemos por acá, mantener ese cuadro a colores, mantener este cordón rojo a colores y todo lo demás a blanco y negro, pues esta es la opción que yo debería estar usando. Eh, para ello, pues obviamente ya sabemos que tenemos que hacer una selección. Yo la voy a hacer de una forma bastante rápida y sin mucho cuidado. Voy a hacer una selección para tener el cordón color rojo.
Y si se recuerdan, como lo hemos visto anteriormente, lo que yo tengo que modificar aquí es mi capa de filtro de color. No voy a estar modificando mi capa de la fotografía original. Ahorita hice un trazado de los elementos que yo quisiera mantener full color. Me voy a posicionar sobre mi capa, que es la modificación de color, y yo pudiera borrar, y ahora yo podría tener una combinación de las dos cosas, tanto full color como blanco y negro, ¿sí? Para eso me sirve entonces estas opciones que tenemos por acá. Voy a desactivar esto y a esta misma imagen, ahorita solo es para que podamos visualizar y lo dejé a blanco y negro, pero esta misma imagen podría tener varias capas de ajustes. Pudiera tener una capa de ajuste de brillos y contrastes, le voy a dar más brillo, le voy a dar más contraste. También a esta misma imagen le podría dar una capa de niveles, perdón, en los cuales voy a estar modificando los colores amarillos. Quiero que los colores amarillos sean mucho más intensos o sean mucho más vistos, o quitarle la saturación de amarillo. Si se dan cuenta, aquí les estoy quitando la saturación de amarillo, aquí lo estoy incrementando. ¿Dónde lo puedo ver? Obviamente donde los colores los afecta el amarillo. El verde es afectado por el amarillo, el fondo es afectado por el amarillo. Entonces yo pudiera estar afectando, y aquí le estoy quitando los tonos amarillos, ¿sí? También a esta misma capa pudiera yo darle un ajuste y ver el tema de corrección selectiva. Quisiera que los colores magentas fueran mucho más saturados también. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí ya varias capas de ajustes, pero sin modificar realmente la imagen original. Podría yo quitar todas estas capas y regresar como originalmente es la imagen. Para eso me sirve también este tipo de herramientas. Muy bien, hagamos de cuenta de que ahora yo voy a escribir un texto sobre mi hoja. Entonces lo que voy a hacer ahora es que yo voy a escribir, voy a activar mi herramienta de texto, voy a escribir un texto y le voy a dar algunos efectos que nosotros podríamos estar trabajando también en Photoshop. Acabo de escribir un texto, no lo están viendo ustedes porque es muy pequeño. Aparte de ello, lo escribí en color blanco. Le voy a dar una perspectiva, simulando como que estuviera escrito sobre las mismas hojas del cuaderno. Para darle esa perspectiva, lo único que tenemos que hacer es seleccionar directamente mi cuadro de texto, presionando la tecla Alt, si no estoy mal, en PC, y presionando la tecla Comando para los que tienen Photoshop, y así podemos ir alterando la perspectiva, no solo de mi texto, sino que también de los elementos que tengamos por acá. Si se dan cuenta ahorita, como el texto es completamente blanco, no lo vemos. Si yo vengo y desactivo o si vengo yo y le activo color a mi texto, para que todos lo podamos ver, voy a escoger un color X y lo tengo por acá.
Para modificar lo que hice con la forma de la escala o la perspectiva, lo que le di es un comando T o un control T, y con esto yo pudiera estar modificando la proporción de mi texto. Hagamos de cuenta de que aquí está de una forma adecuada como yo quería. Voy a regresar, quiero siempre en blanco, y ahora vamos a ver que tenemos algunas opciones o efectos que nosotros pudiéramos estar trabajando. Para sacar a los efectos, en este caso para mi texto, y esto funciona no solamente para texto, sino que para elementos en general, en la parte de abajo tengo una opción que dice FX, que son añadir un estilo de capa con efectos. Y aquí tengo varias opciones. Tengo bisel y relieve, tengo trazos, sombras interiores, resplandor, satinado, superposición. Y vamos a empezar viendo qué pasa si vengo yo y le doy una sombra interior. Si yo le doy una sombra interior, automáticamente el programa me da este nuevo menú de diálogo, en lo cual podría estar modificando mi texto y, como bien lo decía ahí, le voy a dar una sombra interior. Y yo aquí pudiera estar modificando la distancia, la forma, si yo lo quiero la sombra que esté bien marcada o poco marcada, el tamaño de mi sombra. Y aquí yo le pudiera entonces estar dando algún tipo de efecto para que tengamos una nueva dimensión, por decirlo de alguna manera, de cómo estar trabajando mi imagen. Le voy a dar cancelar. Le voy a aplicar otro nuevo filtro. Le voy a aplicar un filtro de sombra paralela. Si yo le doy una sombra paralela, el anterior era como que si yo tenía una sombra en la parte interna. La sombra paralela es como que se está reflejando la sombra de mi texto. Para que lo podamos ver, porque creo yo que no se aprecia aquí de una manera adecuada, lo voy a dejar el texto de una manera normal. Le voy a aplicar color para que todos lo veamos. Le voy a aplicar un estilo de fuente bastante más gruesa para que lo podamos ver. Y yo creo que aquí va a ser mucho más evidente los efectos que vamos a estar utilizando. Lo voy a colocar aquí sobre la parte más clara para que todos lo podamos ver. Entonces voy nuevamente con mi herramienta de efectos, que está en la parte inferior de mis capas. Empecemos con bisel y relieve. Si se dan cuenta, al momento en que yo le doy bisel y relieve, esto es como darle algún tipo de forma tridimensional a mi imagen o a mi texto. Como les decía anteriormente, estos efectos no funcionan exclusivamente con texto, sino que también con imágenes o con formas planas. Me voy a acercar aquí para que vean cómo ha sido modificado el texto directamente. Lo teníamos de una forma plana, ahora lo podemos ver como que tiene un relieve. Es porque le dimos el efecto de bisel y relieve. Yo tengo otras opciones que yo pudiera estar modificando en esta parte de aquí. Se dan cuenta, tengo primero lo que es la profundidad. ¿Qué tan profundo quiero el efecto? ¿Qué tan profundo quisiera el efecto para que sea mucho más visible? Tengo el tamaño del bisel. Hay que tener cuidado porque si lo exageramos demasiado, se llega a perder. También la suavidad. Si se dan cuenta, con la suavidad podemos hacer que estas luces y sombras estén muy marcadas o de una forma un poco más sutiles. También, si se dan cuenta, yo tengo mis lados oscuros
o las sombras oscuras de mi lado izquierdo y las luces del lado derecho. Esto es porque en esta parte de por acá yo tengo definido un ángulo, pero si yo quisiera modificarlo, basta con cambiar el ángulo y si se dan cuenta, automáticamente también cambia el ángulo de las luces que van modificándose en mi programa. Y lo tengo modificado entonces directamente en mi texto, perdón. También tengo algunos efectos que podría yo mejorar o cambiar para tener otras perspectivas diferentes del efecto que quiero, y es esto de contorno de resplandor. Aquí podría yo estar modificando la forma en que yo quiero manipular mis contornos. Obviamente aquí es de probar, no hay una fórmula determinada para decirles, miren, de esta manera queda mal. Sencillamente habría que estar trabajando y viendo cómo funciona. Puedo manejarle la opacidad, qué tan claro, qué tan oscuro lo quiero, y así sucesivamente. Le voy a dar cancelar para que no quede afectado el efecto. También yo le podría aplicar el efecto, y si en algún momento no lo quisiera tener aplicado, podría aplicar, activar o desactivar directamente en este menú que me aparece. Yo le puedo dar un check si yo quisiera que aparezca activado o no. Puedo manejar texturas. Si se dan cuenta, tengo algunas texturas. En este caso le di una textura tipo roca, que es lo que tengo por aquí. Y aquí también yo pudiera estar modificando texturas. Entonces, paso de ser un texto completamente plano a tener una dimensión muy diferente. ¿Qué pasa si a este texto yo le quisiera agregar una línea de contorno? También puedo darle una línea de contorno, simplemente le doy o le activo este espacio que dice trazo y yo pudiera agregar una línea de contorno. Aquí en tamaño me dice a cuántos puntos y yo pudiera hacerla más grande o más pequeña. También aquí tengo más opciones. Si se dan cuenta aquí yo empiezo a hacer más grande la línea y se empieza a desaparecer la textura. ¿Por qué? Porque aquí en esta opción, en la parte de abajo dice posición y yo le estoy diciendo al equipo o a mi máquina que la línea la ponga en el interior de mi texto. Pero si yo quisiera hacerlo hacia afuera, también lo pudiera aplicar y ahora la línea, si se dan cuenta, la está aplicando directamente afuera de lo que es mi texto en sí. Si yo quisiera quitarle la textura, podría solo darle un clic y automáticamente se activa o se desactiva la textura y la puedo ver o no ver. También, en este caso, si yo quisiera una sombra interior, aquí posiblemente, bueno, para que la veamos le voy a quitar la opción de bisel y relieve, voy a dejar el texto normal, también voy a desactivar lo que es el trazado, o como originalmente lo tengo, y ahora sí, si vemos el tema de una sombra interior, si se dan cuenta, tengo una sombra directamente adentro de mi texto. Y sucesivamente también pudiera estarla modificando. Hagamos de cuenta que no me gusta este efecto, pudiera darle yo una sombra paralela, ¿sí? También que es una sombra, como que estuviera flotando el texto, y aquí yo pudiera modificar su distancia, la extensión o la dureza de mi sombra. Si se dan cuenta, aquí es mucho más dura, aquí es mucho más suave, el tamaño de mi sombra, incluso puedo modificarle el color a mi sombra. Para modificar el color a mi sombra, no es más que colocarme en este espacio y verle el color. Y automáticamente
yo pudiera estar cambiando de color mi sombra paralela. Muy bien, eso es el contenido que tenemos para completar esto. Ahora bien, si yo quisiera darle otra forma directamente a mi imagen, pues obviamente yo sé que si yo quisiera, podría agregarle eh, cuadrados, rectángulos, espacios de color y podría hacer muchas cosas con las herramientas que hemos aprendido. Me gustaría saber si hay alguna duda con esto. Como les digo, hoy es el último día que tenemos para resolver dudas y ver contenidos. Y si no, pues tomaríamos un breve receso para después venir y dejar el trabajo en clase para poner en práctica todo lo que hemos visto. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos para que nos estiremos y regresamos a las 8 en punto para ya quedarnos con el trabajo práctico de clase para poner en práctica, obviamente, lo que acabamos de ver y esto, pues, obviamente, para ir sumando nuestros puntos. Entonces, chicos, los veo en 5 minutos. Gracias.